Las mezclas son la forma más común de materia en la Tierra. Dentro de las mezclas, las homogéneas o disoluciones desempeñan un papel fundamental en la vida sobre nuestro planeta. En un gran número de reacciones químicas biológicas, es indispensable que los reactivos se encuentren disueltos para que las mismas ocurran. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y a este video sobre la unidad número 5 del programa de Química Básica Química 014 titulada Soluciones y Solubilidad. Antes de iniciar, te pedimos que por favor apoyes nuestro esfuerzo suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que subamos contenido similar. De inmediato, comenzamos. En la imagen se muestran los temas que estaremos desarrollando en esta presentación. Iniciaremos con los conceptos de soluto, solvente y disolución. Una solución o disolución es una mezcla homogénea compuesta por al menos dos clases de sustancias llamadas soluto y solvente o disolvente. Una mezcla puede contener uno o más solutos, pero por lo general no contiene más de un disolvente. El soluto, por su parte, es la sustancia o son las sustancias que se disuelven en el disolvente y siempre aparecerán en menor proporción a aquel en la disolución. El solvente o disolvente, por su parte, es la sustancia en la que se disuelven los solutos. Siempre aparecerá en mayor proporción en la solución y su estado de agregación es el que tendrá la solución. Es decir, que si el solvente es líquido, sólido o gaseoso, la solución también será líquida, sólida o gaseosa según el caso. Existen diversas maneras de clasificar una solución. Algunas, como las que veremos a continuación, constituyen formas cualitativas o basadas en características de las soluciones y no en sus atributos cuantificables o numéricos. Una solución insaturada es aquella en la que hay disuelto menos soluto del que es posible disolver. Por lo tanto, como la concentración de soluto es menor que su máxima solubilidad, todavía es posible agregar o disolver una mayor cantidad del soluto. Las soluciones saturadas son aquellas que contienen el máximo de concentración de soluto disuelto en una cierta cantidad del disolvente. En otras palabras, en condiciones normales, una solución saturada no disolverá ninguna cantidad de soluto adicional al que ya se ha disuelto, por muy poca cantidad que éste sea. En algunos casos, una solución saturada puede de hecho disolver más del soluto necesario para la saturación, convirtiéndose así en una solución sobresaturada. Sin embargo, esta es una condición temporal y poco frecuente, que se producirá solamente si se eleva apreciablemente la temperatura de la solución, y el exceso de soluto disuelto en estas condiciones usualmente precipitará en la medida en que la solución se enfríe. Otra forma de clasificar las soluciones de manera cualitativa las divide en diluidas y concentradas. Una solución diluida es aquella que contiene poca cantidad de soluto con respecto a la mayor cantidad de soluto que puede disolverse. Una solución es concentrada cuando contiene una gran cantidad de soluto con relación a la cantidad que es capaz de disolverse en ese disolvente o en esa cantidad de disolvente.
La solubilidad es la medida de la capacidad de una sustancia para disolverse en otra y se define como la máxima cantidad en gramos de cualquier soluto que se puede disolver en 100 gramos de un disolvente a una temperatura dada. Existen una serie de factores que afectan la solubilidad de una sustancia y por lo tanto no en todas las condiciones esa solubilidad será la misma. Dentro de los factores que afectan la solubilidad tenemos la naturaleza del soluto y del disolvente, la temperatura, la presión y el tamaño de las partículas. Un primer factor que afecta la solubilidad es la naturaleza de las sustancias, tanto soluto como disolvente, que forman la solución. Un ejemplo es que tanto la sal como el azúcar se disuelven en agua. Sin embargo, mientras es posible disolver hasta 200 gramos de azúcar en 100 gramos de agua a 25 grados centígrados, solo es posible disolver unos 30 gramos de sal en la misma cantidad de agua a la misma temperatura. Esto se debe a que no todos los solutos se disuelven de igual manera en un mismo disolvente. De igual forma, un soluto determinado, por ejemplo la sal, puede disolverse perfectamente en un determinado disolvente, agua, mientras es completamente insoluble en otro, como el alcohol etílico o la acetona. Un segundo factor que afecta la solubilidad de una sustancia en un disolvente determinado es la temperatura. A diferencia de los gases, en los que la solubilidad aumenta con la disminución de la temperatura, en sólidos y líquidos la solubilidad de un soluto aumenta según aumenta la temperatura, tal y como podemos ver en la tabla de la izquierda. Esta es la razón por la cual el azúcar se disuelve tan bien en el café caliente, y es también la razón por la cual es tan difícil endulzar un jugo después que se ha enfriado. Otro factor que afecta la solubilidad es la presión. A mayor presión, mayor será la solubilidad de una sustancia en un disolvente. Esto se debe a que con una mayor presión, un mayor número de moléculas del soluto es forzada a entrar en contacto con partículas del disolvente. Un efecto de la presión en un líquido, seguro que lo hemos visto en las bebidas carbonatadas conocidas como refrescos, sodas o gaseosas. Estas bebidas contienen dióxido de carbono que ha sido disuelto a presión y a bajas temperaturas. Este es el gas que le da a los refrescos su efervescencia, y al destaparlos súbitamente, la caída de presión puede causar, bueno, sí, eso, que el líquido se desparrame. Un último factor que afecta a la solubilidad de una sustancia es su estado de agregación y/o el tamaño de sus partículas. Siendo el sólido el estado de agregación que presenta menor solubilidad, un sólido granulado se disolverá más fácilmente que el mismo sólido en piezas o trozos más grandes. La sal o el azúcar molidas se disuelven más fácilmente en leche, jugos o agua que las mismas sustancias en trozos o cubos como los de la imagen. Existen también varias maneras de clasificar una solución de manera cuantitativa, es decir, a través de un número o un valor que exprese la cantidad de soluto presente en unidades de masa o de volumen del disolvente. El porciento en peso,
el porcentaje en peso, porcentaje pp, fracción en peso, tanto por ciento en peso, fracción másica o concentración centesimal, son los nombres de una medida de la concentración que indica el peso de soluto por cada 100 unidades de peso de la solución. El porcentaje en peso de una disolución viene dada por la siguiente fórmula, donde, como puede observarse, es necesario conocer los pesos de soluto y de solución, es decir, soluto más solvente, para determinarlo. El porciento peso-volumen, porcentaje peso-volumen o porcentaje PV es la proporción de unidades de masa de un soluto por cada 100 unidades de volumen de la solución. El porciento PV se utiliza exclusivamente en soluciones en las que el soluto es un sólido y el disolvente un fluido, es decir, un líquido o un gas. El porcentaje volumen-volumen, porciento VV, porcentaje en volumen, fracción en volumen, tanto por ciento en volumen o fracción volumétrica, es una medida de la concentración que indica el volumen de soluto por cada 100 unidades de volumen de la solución. Un ejemplo de estos problemas de porcentajes podemos verlo en el siguiente ejercicio. Calcule la concentración en porcentaje de peso de 180 gramos de alcohol etílico disueltos en 1.5 litros de agua. Veamos las informaciones que nos da el problema. En primer lugar, tendríamos el peso del soluto, el alcohol etílico, que es 180 gramos. En segundo lugar, tenemos el peso del disolvente. Serán 1500 gramos, aunque no nos lo dan de una manera directa. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos 1500 mililitros de agua. 1,5 litros de agua es igual a 1500 mililitros de agua. Y como cada mililitro tiene una masa de 1 gramo, la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, podemos concluir entonces que en 1.5 litros de agua, es decir, 1500 mililitros de agua, tenemos entonces 1500 gramos. Eso quiere decir entonces que el peso de la disolución, es decir, de la suma del solvente más el disolvente, serían 180 más 1500, es decir, 1680 gramos. Por lo tanto, el porciento en peso, que es igual al peso del soluto dividido entre el peso de la disolución multiplicado por 100, deberá ser igual a 10.7%. Un segundo ejemplo sería este. Calcular los gramos necesarios de cloruro de sodio para que esté en 12% en peso en una disolución con 1 litro de agua. Vamos a ver los datos que nos da el problema. En primer lugar tendríamos el peso del soluto. Como no lo conocemos, vamos a llamarle X. El peso del disolvente, 1 litro de agua, serán 1000 gramos, por exactamente las mismas razones que acabamos de ver en el problema anterior. 1 litro son 1000 mililitros de agua y 1000 mililitros de agua equivalen a 1000 gramos, dada la densidad del agua de 1 gramo por mililitro. El peso de la disolución, por lo tanto, será X más 1000, X siendo el peso de soluto que hasta ahora es desconocido. Por tanto, el porciento en peso, que ya sabemos que es un 12% según el problema, quiere decir entonces que el peso del soluto dividido entre el peso de la disolución por 100 deberá ser igual a 12%, pero ese peso de soluto es X y el peso de la disolución es X más 1000.
Podemos entonces despejar la incógnita X, sabiendo que 12% es igual a X sobre X más 1000 por 100, de donde 12 por X más 1000 sería igual a X por 100. Distribuyendo los valores tendríamos 12X más 12.000 igual a 100X, de donde podemos obtener una expresión como esta. 12.000 es igual a 100X menos 12X. Por lo tanto, 12.000 será igual a 88X, de donde X será igual a 12.000 entre 88, aproximadamente igual a 136 gramos. Por lo tanto, necesitamos 136 gramos de cloruro de sodio para tener una concentración al 12% en peso. En el siguiente ejercicio, un acuario debe mantener una concentración de 1.8 kilogramos de sal disueltos en los 50 litros de agua salada que contienen cada una de sus peceras. ¿Cuál es el porcentaje en masa de la sal en la disolución? En primer lugar tendríamos la masa de soluto. 1.8 kilogramos equivalen a 1800 gramos. En segundo lugar tendríamos entonces el volumen de cada una de las peceras. 50 litros equivalen a 50.000 mililitros, recordando que cada litro equivalen a 1000 mililitros. Por lo tanto, el porciento peso-volumen de la pecera, de cada una de las peceras, será igual a 1800 gramos entre 50.000 mililitros por 100. Eso equivale a un 3.6%. En el siguiente ejercicio vemos que la Coca-Cola clásica contiene unos 21 gramos de azúcar en 600 mililitros del producto. Nos preguntan cuántos gramos de azúcar contendrá una botella de 1 litro de Coca-Cola. Para ello vamos a necesitar una serie de datos. Los datos que nos da el problema son los siguientes. La masa de soluto es desconocida, vamos a llamarla X. El volumen de solución, el volumen de Coca-Cola cuya concentración o cuyos gramos de azúcar deseamos conocer, es de 1 litro. Y sabemos que 1 litro equivalen a 1000 mililitros de cualquier sustancia, en este caso del producto. La concentración peso-volumen será entonces igual a lo que nos da el problema, 21 gramos entre 600 mililitros por 100, eso equivale a 3.5%. Si aplicamos ese mismo porcentaje a una relación similar, pero en la cual la masa de soluto es desconocida y el volumen de la solución es 100, tendremos la siguiente ecuación. 3.5 es igual a X entre 1000 por 100. Si despejamos X, en primer lugar, pasando el 100 que multiplica hacia el lado izquierdo para que divide, tendríamos 0,035 igual a X entre 1000. Y ahora si finalmente traemos el 1000 que divide hacia el lado izquierdo multiplicando, tendríamos entonces que X es igual a 35. Por lo tanto, eso quiere decir que una botella de 1 litro de Coca-Cola clásica debe poseer alrededor de 35 gramos de azúcar. En el siguiente problema, se nos pide calcular la concentración en porcentaje de volumen de 180 centímetros cúbicos de vinagre disueltos en 1.5 kilogramos de agua. Veamos los datos que nos da el problema. En primer lugar, el volumen de soluto.
180 centímetros cúbicos es lo mismo que 180 mililitros, y 180 mililitros es equivalente a 0,18 litros. El volumen del disolvente es 1.5 litros, que es el volumen de 1.5 kilogramos de agua que nos da el problema. Por lo tanto, el volumen total de la disolución, sumando soluto más disolvente, será igual a 0.18 más 1.5. Eso equivale a 1.68 litros. Eso quiere decir entonces que el porciento en volumen de la solución es equivalente al volumen de soluto dividido entre el volumen de la disolución por 100, deberá ser igual en este caso a 0.18 entre 1.68 por 100, igual a 10.7%. En el siguiente ejercicio de porcentaje volumen-volumen, se nos pide calcular el volumen necesario de un tinte líquido para que esté en 12% en volumen en una disolución con 1 kilogramo de agua. Veamos las informaciones que nos dan o que al menos necesitamos. En primer lugar, el volumen de soluto es desconocido, por tanto vamos a llamarlo X. En segundo lugar, tendríamos el volumen del disolvente, que según el problema es 1 litro. 1 litro es el volumen de 1 kilogramo de agua, que es en realidad la información que nos da el problema. El volumen de la disolución, por lo tanto, será igual a X más 1, la suma de los volúmenes de soluto y de disolvente. El porciento en volumen, por lo tanto, es igual a 12%. Por lo tanto, ese 12% será igual a volumen de soluto entre volumen de disolución por 100. Si despejamos la incógnita, tendríamos 12 igual a X sobre X más 1 por 100. Nuestra primera intención debiera ser remover el denominador X más 1 para linealizar la expresión. Por lo tanto, esto nos daría algo como eso: 12 por X más 1, pasando X más 1, que está dividiendo a X en el lado derecho, pasándolo multiplicando para el lado izquierdo. Entonces tendríamos 12 por X más 1 igual a X por 100. Realizando la distribución de la multiplicación dentro del paréntesis, tendríamos 12x más 12 igual al producto x más 100, es decir, 100x. De donde podríamos simplemente transponer términos hacia la derecha, el 12x, y tendríamos que 12 es igual a 100x menos 12x. Al restar 100x menos 12x, el resultado es 88x. Por lo tanto, x deberá ser igual a 12 entre 88, lo que es igual a 0.136 litros. Esto quiere decir entonces que necesitamos 0.136 litros de tinte para poder tener en el volumen que teníamos, 1 litro, una concentración de 12% en peso. He incluido los siguientes ejercicios en interés de que se usen para practicar. Y aquí les incluimos las respuestas para que ustedes puedan comparar con los valores que hayan obtenido. Otra forma de expresión de la concentración de una solución es la molaridad. La molaridad o concentración molar de un soluto se define como el número de moles del soluto por cada litro de solución,
y viene dada por esa fórmula. Veamos un ejemplo de cálculo de molaridad en el siguiente ejercicio. Se nos pide calcular la molaridad de una disolución que contiene 2.07 por 10 a la menos 2 moles de soluto en 50 mililitros de solución. Veamos la información que nos da el problema. En primer lugar, el número de moles de soluto es 2.07 por 10 a la menos 2. El volumen de la solución es 50 mililitros, pero como recordarán, la expresión de molaridad requiere que el volumen de la solución esté dado en litros. Por lo tanto, habría que convertir 50 mililitros a litros. Como un litro es equivalente a 1000 mililitros, 50 mililitros dividido entre 1000 mililitros que tiene un litro arroja como resultado 0.05 litros. La molaridad, por tanto, representada con la letra M mayúscula, debe ser igual al número de moles N dividido entre el volumen de la solución, V. Eso deberá ser igual a 2.07 por 10 a la menos 2 moles entre 0.05 litros, lo cual nos debe arrojar como resultado 0.414 mol por litro, que es igual a 0.414 molar o que es igual a 0.414 m. En ambos casos o en todos los casos, el resultado numérico es el mismo. Y hay que recordar que mol sobre litro equivale a molar y equivale también a m, que significa precisamente molar. En el siguiente problema, se nos pide calcular el número de moles de soluto que hay en 5 litros de una disolución 0.4 molar. En primer lugar, vemos que el número de moles es desconocido. Eso es precisamente lo que nos preguntan. Por lo tanto, le asignaremos el valor X. Continuamos con el volumen de la solución. Son 5 litros en total. La concentración, el problema nos la da. 0.4 molar es igual a 0.4 moles por litro. Si nos atenemos a la fórmula molaridad igual a número de moles entre volumen de solución, tendríamos entonces que el número de moles despejado es igual a la molaridad por el volumen de la solución. Por lo tanto, el número de moles es 0.4 mol por litro multiplicado por 5 litros. Eso es igual a 2 moles. Y en este problema se nos pide calcular el volumen de una disolución 0.4 molar que contiene 10 gramos de nitrato de sodio. Para calcular el volumen correspondiente para esa disolución, necesitamos entonces hacer una lista de los valores de los datos que el problema nos da o que podemos calcular. Uno de ellos es la masa molar del nitrato de sodio. En realidad, la masa molar no se nos da, pero nosotros sabemos o deberíamos saber que la masa molar del nitrato de sodio es igual a su peso molecular, pero expresado en gramos. Por lo tanto, eso quiere decir que la masa molar es 85 gramos por cada mol, o lo que es igual, si lo pongo de manera lineal, 85 gramos por mol multiplicado o elevado a la menos 1. El número de moles de soluto es siempre la masa en gramos del soluto dividido entre la masa molar del soluto. Si nosotros hacemos la división correspondiente, 10 gramos
en 85 gramos por mol a la menos 1, vemos que gramos en el numerador cancela gramos en el denominador y el resultado serían 0.118 moles. Por tanto, como la molaridad es igual al número de moles entre el volumen, podemos despejar el volumen. El volumen será igual a el número de moles dividido entre la concentración molar. El volumen entonces será igual a 0.118 moles dividido entre 0.4 moles por litro, el litro a la menos 1, que eso es igual a 0.295 litros. A continuación, presentamos una serie de ejercicios que sugerimos se utilicen para practicar el concepto de la concentración molar. Y como una forma de asegurarnos que ustedes puedan comparar las respuestas que obtengan de los ejercicios anteriores, aquí les facilitamos sus respuestas. Y con esto llegamos al final de esta presentación por el día de hoy. Si este video te ha resultado útil o interesante, te invitamos a que nos hagas saber tu valoración obsequiándonos un me gusta. Y si aún no lo has hecho, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que subamos un contenido similar. Si algo no te gustó o si hay algún tema sobre el que te gustaría que hiciésemos un video, por favor, déjanoslo saber a través de un comentario. Te invitamos también a que compartas este humilde esfuerzo que hemos hecho a través de tus redes sociales, para que más personas puedan beneficiarse de él. Muchas gracias por su atención y... Hasta la vista, baby.